Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos queridos, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, a los hermanos que están a través del Face también y de YouTube. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Les bendecimos desde aquí en el nombre del Señor y esperamos pues que sigamos estudiando la bendita palabra de Dios. Estamos viendo el verdadero evangelio de Jesucristo. Hoy nos toca la parte número 12. Ya llevamos 11 enseñanzas, esta es la número 12. Vamos a estar, ubíquese por favor, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Continuamos en este capítulo. Amén. Bueno. ¿Amén o no? Vamos a repetir un poquito para tomar el contexto. Estamos hablando, Cristo es poder y sabiduría de Dios, del versículo 18 en adelante. Vamos a tomar un solo verso, ¿eh? Amén. Pues ya que en la sabiduría de Dios, verso 21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea, que el evangelio no lleva señales ni humanismo. Los judíos piden señales no les voy a dar, dijo el Señor. Señales no le dan a los incrédulos. El evangelio no le da señales a nadie. Al que cree le van a seguir las señales del evangelio. Y entonces los griegos piden sabiduría, piden que el evangelio encaje en su mente, en sus corazones. Pablo dice: de ninguna manera, no vengo a eso. Vengo a predicarles el evangelio del Señor. Él levanta lo vil del mundo. Ya tenemos tratado todo eso. Creo que podemos seguir adelante, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Ya le hemos dado bastante a esto. Lo más importante es que se le clarifique a usted, hermano, qué es el evangelio, porque muchas veces tenemos perturbación, hermano, en lo que nuestras ideas, pensamientos, conceptos bíblicos que han sido impartidos a través de la palabra se encuentran chocando contra conceptos y opiniones de hombres que tergiversan la verdad del evangelio. Ahora vamos a ver. Entonces nosotros predicamos a Cristo crucificado, dijo Pablo. ¿Cierto que sí? Para los judíos tropezadero. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Así lo dice el Escritor más adelante. Y luego dice, y para los gentiles, pues ellos también, porque piden son señales, piden son sabiduría, o sea, la filosofía, los conceptos, las opiniones, que el antepasado, que el filósofo dijo esto, que el filósofo no encaja con la filosofía del mundo. Está bien, hasta ahí yo creo que ya lo hemos entendido. Vamos al capítulo 2 ahora, hermano. Entonces vamos a ver la verdadera sabiduría. Me gusta ese título que le han insertado ya a la Biblia, aunque recuerden que no nos podemos descontextualizar por un párrafo que está separado por un número grandote o por un título, porque eso es una carta que se escribió de forma continuada y expresa la idea continuada y una idea conlleva a otra. Amén. A no ser que la misma escritura haga un alto para darnos otro tema. Bueno, aquí dice la verdadera sabiduría. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿cuál es el testimonio de Dios? A Cristo. Cristo es el testimonio de Dios, ¿cierto que sí? Testimonio del amor de Dios, el testimonio que Él nos da a nosotros para que nosotros podamos atender a su
el testimonio, la palabra, Él es el verbo. Bueno, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. O sea, yo no quiero saber nada de sus conceptos, sus opiniones, su sabiduría. Los griegos tenían muchos filósofos, mucha sabiduría, ya hemos hablado de eso. No quiero saber nada de humanismo, no quiero saber nada de circuncisión, de leyes, de nada de esas cosas. Quiero saber lo que representa para ustedes el Cristo crucificado. El Cristo crucificado, ya le dije yo que para esa época era bien difícil predicarlo, ¿no? Porque en la cruz se ejecutaban a los delincuentes más peligrosos. Y entonces él es tratado como un delincuente de tal manera que Pablo pues dice, estuve entre ustedes, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Bueno, aquí hay dos cosas que yo quiero que entiendan. Pablo va a predicar a los corintios. Pablo primero va a corregir un problema. Amén. Cuando nosotros vamos a corregir problemas en la iglesia, lo primero que tenemos que exaltar y poner de presente es que el evangelio es que lo que se habla, la noticia, la buena nueva proviene de la cruz. Amén. Cuando Jesucristo, el Señor, dijo, Padre, todo está consumado. Él nos dijo muchas cosas, entre ellas, ¿por qué me has abandonado? Entonces aquí en Pablo tiene mucha debilidad y mucho temor y temblor. Algunos dicen que Pablo tenía debilidad y temor porque había pasado un ciclo de enfermedad muy fuerte. Otros dicen que lo que Pablo tiene es temor porque había persecución y querían matarlo, querían apedrearlo. Y otros, entre esos yo pienso que lo que Pablo no tiene temor a la muerte. Él dice, para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Pablo no tiene temor de eso. Pablo dice que cuando yo soy débil, el Señor me hace fuerte. Entonces la debilidad de Pablo y el temor y el temblor que tenía, supongo yo, es pensamiento mío. Usted es libre de escoger cualquier concepto. Por eso no peca y por eso no se va a ir a condenación. Pero sí nos puede dar un poquitico más claridad de la enseñanza. Yo lo que pienso es que Pablo tenía mucho temor y temblor de ir a hablar algo que no fuera revelación de Dios, que algo no le fuera revelado. Él era un hombre docto, él era un rabino, él era un maestro de la ley. Él no quería hacer, no es como ahora, ¿no? Hoy en día los siervos del Señor, y con esto no estoy hablando mal de ninguno, solo de todos, los siervos del Señor acostumbran mucho que para hacerse notar que tienen que escribir libros. ¿Cuántos libros has escrito vos? Hay otros que se dedican a escribir libros. Dentro de esos libros cuentan una cantidad de cosas, le revuelven ahí, a veces le echan salsa a los tacos, le ponen a veces emocionalismo y todo eso. Está bien, yo no critico eso, no soy erudito para ponerme a criticar eso. Ni tampoco los puedo juzgar a todos, porque tampoco los leo. Pero alguna vez leí y me cansé de leer tanta cosa. Otros se dan por los títulos. Ya no me llamen pastor, ahora soy apóstol. ¿Ve? Ahora soy profeta. Ahora soy la cobertura. Ahora soy... entonces eso se da mucho. Yo creo que todo esto ha hecho daño al evangelio. Otros se van al extranjero o piden por internet, pagan una cantidad de dólares para que le manden un título de una universidad teológica en maestría de alguna ciencia teológica, ¿ven? Porque eso siempre lo presentan. Entonces ahora ya no viene el pastor a predicar, ahora con ustedes, hermano, hacen la aparición, un aplauso al Señor que va a predicar, porque viene el apóstol, profeta, maestro y doctor fulano de tal. Oye, ¿cierto que sí? Entonces Pablo, yo pienso que el temor y el temblor que él tenía era de que la gente no pusiera sus ojos en él,
y que al poner sus ojos en él no se le fuera a salir eso que nosotros tenemos por dentro, esa naturaleza pecaminosa que nos hace creer más que los demás. Yo creo que el temor y el temblor que Pablo sentía era ir a hablar algo que Dios no le hubiera revelado. Entonces ahí está la gran diferencia hoy día. Tenemos un montón de predicadores, hermano, a Dios gracias, no son todos, pero sí es una buena cantidad. Por eso la advertencia del Señor es: mirad que nadie os engañe. Por eso Pablo dice: si viene alguno predicando a otro Jesús diferente al que le hemos predicado, ustedes lo toleran. Si recibe un espíritu diferente, a los Gálatas les dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que lo llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente, un evangelio de obras. Amén. Pero si aún un ángel del cielo o uno de nosotros viniera predicando un evangelio diferente al que les hemos predicado, sea maldito, sea anatema, anatema es separado para la destrucción. Amén. Entonces ahora Pablo dice: yo predico el evangelio de la cruz. No quiero saber si no, porque dice, y acuérdense que el capítulo 2 dice: no me envió Dios a bautizar, sino a predicar, no con excelencia de palabras, para que la cruz no se haga vana, para que la crucifixión del Señor signifique lo que tiene que significar. Hoy en día, desafortunadamente, la obra que hizo el Señor en la cruz del Calvario, lo vamos a ver algunas partes ahora, no tiene ninguna relevancia para la gente. No tiene la importancia. Acuérdense que estamos viendo un punto que es la palabra de la cruz. Es locura a los que se pierden, o sea, el mensaje de la cruz. Amén. Entonces ahora, Pablo no quiere usar sabiduría humana, viene hablando de la sabiduría. Él no quiere hablar sabiduría humana. Él no quiere persuadir a la gente. Persuadirlos es convencerlos, atraerlos con sus propias palabras, porque él necesita demostrar el poder de Dios. Demostrar el poder de Dios es hablar la palabra tal y cual Dios la revela en la Escritura, y que el poder del Espíritu Santo sea el que explota, hermano, los pensamientos, el corazón lleno de tinieblas, que es el que liberta, que es el poder del Espíritu Santo, no el poder del hombre. Amén. Que si das una ofrenda, Dios va a liberar a tu marido, tu hijo, o allí una cosa de esas así. No. Entonces vamos a ver que aquí la cruz es la expresión de la sabiduría de Dios. ¿Y cómo se expresa eso? Solamente se revela esa sabiduría por medio del Espíritu. De modo que la cruz va unida al poder del Espíritu. El Evangelio es poder de Dios para la salvación. ¿Cómo? A través de la obra de Cristo y el poder del Espíritu que confirma la palabra, que hace que el creyente, que la persona que escucha la palabra pueda ser tocada, pueda ser transformada, pueda ser cambiada y pueda caminar en esa dimensión. Vamos a ver algunas cosas de las que tienen que ver con el lenguaje de la cruz, con el lenguaje del Evangelio. Amén. Permítame un momentico, vámonos a Efesios capítulo 2 para que usted se encuentre con alguna cosa, hermano, que usted pueda entender fácilmente. Efesios capítulo 2, más adelante. Si no estamos hablando de Corintios, sí, mi hermano, pero déjeme antes de entrarle para que usted entienda que esto no es con sabiduría humana, porque es que hay veces, hermano, que no entendemos, hermano. Vamos a mirar aquí. ¿Por qué Pablo no quiere saber nada más sino a Cristo y a este crucificado? No quise saber entre ustedes. Entre ustedes yo no vengo a averiguar qué religión tienen, cómo son sus costumbres territoriales, lugareñas, si a usted no le gusta venir a culto el domingo, si no le gusta venir el lunes, si no le gusta orar, no le vengo a decir si usted tiene amuletos, no le vengo a decir que tiene que bajar los cuadros de la casa, que tiene que ahorcar a su abuelita porque tiene un escapulario del cuello. No quiero saber sino que la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que usted lo entienda, que el poder del Espíritu Santo usted la pueda comprender.
Vamos a mirar esa obra a grandes rasgos, ¿no? Número uno. Indudablemente lo primero es la salvación. La salvación se obtiene a través de la crucifixión de Cristo, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Bueno, vamos a mirar que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, la paga del pecado es muerte. O sea que la cantidad de pecados que teníamos, no teníamos absolutamente ni un ápice de vida espiritual, Y ese es el poder del Espíritu, porque cuando creemos, entonces empieza una vida espiritual, no religiosa. Porque hay gente que son criminales, son bandidos, andan desenfocados, pero son religiosos. Pero no cambian. Amén. Antes son más malos cada día. O se encomiendan a un santo para delinquir. Pero que esta garganta está como rebelde hoy. Bueno, estamos muertos en delitos y pecados. Entonces Él nos dio vida. Amén. ¿Cómo nos da la vida el Señor? Por medio de la gracia. ¿Cuál es la gracia? Que vamos a hablar más adelante. El sacrificio de Cristo satisfizo todas las demandas del Padre. Tener gracia es tener el favor de Dios. Amén. A él le pongo un ejemplo. Si yo tengo mucho dinero, muchísimo dinero, no lo tengo. Puedo llegar a tenerlo, sí. Y si me da Dios todo eso, le doy de la mitad, la reparto para ustedes. Bueno, muchísimo dinero. Y entonces, mi hijo, yo le doy que administre una empresa, una sección de mi dinero, de mi empresa, en Bogotá, en Barranquilla, en cualquier lugar de eso. Y él quiso, y él prosperó mucho y me obedeció todo lo que yo dije, y lo hizo todo de la manera que yo lo hice, pero no lo hizo para él, lo hizo por amor a mí. No se interesó por tomar nada para él, sufrió a veces necesidades, a veces tuvo conflictos con empresarios, con contrincantes, hasta hablando de los judíos, ¿no? Que tenían también su religión. Y entonces él venció todo eso. Y entonces a lo último le dejó la empresa que él tenía a los empleados, con la condición de que ellos tenían que producir igual o más de lo que le había producido y que tenían que amar al Padre. Eso, y esa empresa empieza a funcionar a las mil maravillas. Entonces el que es bandido ya no es bandido, el que es perezoso ya no es perezoso, o sea, fruto de arrepentimiento. Entonces esa obra que hizo Cristo para que el Padre fuera exaltado, fuera glorificado, aparte de la obediencia que Él mostró, porque tenemos que mirar la humillación de Cristo, entonces le da favor a Cristo. Ese favor de Cristo nos lo traslada a nosotros. Y dice, no, yo lo hice por ti, para obedecer, para agradarte, pero lo hice por ellos, porque ellos están muy necesitados. Por favor, tenemos que mostrar la gloria tuya, mostrar tu misericordia, mostrar tu amor, tu fidelidad y mostrar tus riquezas. Entonces ahora ya en ese pueblo grande, esa ciudad grande, inmensa, que puede ser una de las que le dije, allá todo el mundo se conoce que tú eres un Dios maravilloso. Ese es el favor, esa es la gracia. Entonces, por esa gracia fuimos salvos por medio de la fe. Tenemos que creer, lógicamente. ¿Cierto que sí? Bueno, entonces aquí Él nos reconcilia con el Padre. ¿Usted sabe qué es reconciliarse uno? ¿Usted sabe qué es reconciliarse con otra persona? A ver, explíqueme usted, a ver, ayúdeme a pensar. Por ejemplo, el señor, el marido, es bastante inquieto y dejó a su mujer con hijos, la abandonó, no la echó de la casa, ni le quitó la casa, simplemente se desentendió de ella y se fue al mundo, como dijo Pródigo, ¿no? Y entonces, después de que se fracasa y después de que no encuentra lo que él tenía antes, se regresa. Y le dice a la esposa, dice,
mi amor, perdóneme, yo reconozco, yo me equivoqué, yo pequé, yo me equivoqué, pero yo quiero que usted me dé una oportunidad más. Entonces, ella lo ama, lo perdona, sin condición, sin condiciones. Entonces se vuelve a unir y vuelve el hogar a marchar. Amén. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. A veces entendemos que era reconciliación. Y éramos enemigos de Dios porque éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Éramos hijos del diablo. Amén. Hijos del diablo, porque la Biblia dice, en estos se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, dice Juan, en la carta de Juan. Pero entonces Cristo viene y Él paga al Padre por nosotros. Él nos reconcilia al Padre. Ya yo entendía yo ya vine aquí a la tierra, vine aquí a este mundo, ya yo sé lo que es el desengaño, sé lo que es la persecución, sé lo que es el pecado, sé lo que es, no porque lo haya cometido, sino porque está viviendo en medio de todos esos conflictos. Está viendo una mujer adúltera, está viendo un publicano, un vendido, está viendo un rico insensato, está viendo hombres que prefieren las riquezas que a Dios, está viendo de todo. Entonces dije, yo ya los entiendo. Y voy a entregar mi vida para pagar por ellos. Cuando Él paga, entonces nosotros somos reconciliados con Dios. Éramos enemigos de Dios. Amén. Mire, quiero que entienda esto. Éramos enemigos. Vamos a leer un versículo por aquí. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Por qué estaba en pecado? Porque seguía la corriente de este mundo. La pregunta es, iglesia, ¿seguimos andando conforme a la corriente de este mundo? Entonces seguimos en pecado. ¿Seguimos andando conforme a las corrientes del mundo? Entonces aquí dice cómo somos. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Conforme a qué? A la voluntad del diablo. Seguimos las corrientes del mundo conforme a la voluntad del diablo. O sea, las corrientes del mundo es la voluntad del diablo. Y uno la hace o no la hace. La hacíamos. ¿Cierto que sí? Ahora viene el Señor y nos reconcilia. Y ya salimos de hacer la voluntad del diablo y nos pasamos acá, del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Qué tengo yo que hacer aquí? ¿Seguir haciendo la voluntad del diablo? ¿Seguir haciendo la voluntad del mundo? ¿O hacer la voluntad de Dios? Pregunta. Como que como que estoy pisando muchos callos. Pregunta. Hacer la voluntad seguir las corrientes del mundo es hacer la voluntad del diablo. Ya Cristo nos reconcilió con el Padre. ¿Seguimos haciendo la voluntad del Padre o la voluntad del diablo? Veamos aquí qué dice. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Que quiere decir que el diablo opera por la desobediencia a Dios, empieza a operar en las personas. Cuando una persona no obedece a Dios y hace cosas en contra de Dios y cosas de desobediencia, él está siendo usado, está siendo utilizado como un títere por el diablo, que los mete en una corriente, que los lleva hacia un solo lugar, hacia la condenación. Amén. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Cómo se manifiestan entonces las corrientes del mundo? Satisfaciendo únicamente, haciendo lo que satisface la carne. Por ejemplo, pereza.
¿Usted nunca le ha dado pereza? Sí. La pereza no viene de parte de Dios. Una cosa es que esté cansado, esté agotado, ha trabajado bastante. Otras veces pone el reloj despertador, dice mañana, gloria a Dios. A las 6 de la mañana que me levante no es gran cosa, no es cosa del otro mundo levantarse a las 6 de la mañana, meterse su duchazo y me voy a orar al Señor, a darle gracias porque al menos me permite ver la luz de un nuevo día, para darle gracias, para clamar por lo que tengo, que necesidades que tengo, para clamar por mis hermanos y para todos. Y a la final suena el reloj, le pone la mano encima, lo mete debajo de la almohada, lo tira lejos y se levantó a las 8 de la mañana. ¿Qué hizo? ¿La voluntad de Dios o la voluntad del otro? ¿Cierto que usted nunca la ha pasado? Entonces, ¿qué es lo que hace el Evangelio? Que nos reconcilia con Dios. Si ya estamos reconciliados, entonces Dios ya nos perdonó. Amén. No nos va a mandar al infierno por eso, pero nos tenemos que arrepentir. Amén. Y entonces cuando uno empieza a hacer la voluntad de otra persona, empieza incitándolo a uno a ir a la esquina, después a ir a la otra esquina y después se lo lleva a otro pueblo. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué dice? Todos vivimos en el otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. La naturaleza nuestra era una naturaleza de ira, o sea, de condenación, de pecado. Amén. Por ejemplo, la Biblia dice que el perro vuelve al vómito. Usted no puede impedir que un perro se coma el vómito, se vomite, pues lo coma. Usted se vomitó el perro y corre, hermano, a traer los utensilios para limpiar. Cuando viene, está el piso ya trapeado, brillante. ¡Oh, chino! Usted le puede decir lo que quiera al perro. Y él encuentra el perro. ¿Cierto? La única forma que un perro no se coma el vómito es cambiándole su naturaleza. ¿Sí o no? Un gato no se come el vómito. Un novillo no se come el vómito. Un elefante no se come el vómito. Un cerdo no se come el vómito. Un perro sí. Su naturaleza hace eso. Por eso el apóstol Pedro dice que eso sucede con el que vuelve atrás. Amén. Ahora dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuáles demás? Dice que nosotros estábamos en la incircuncisión de nuestra carne, o sea, éramos contrarios al pueblo de Dios. Ahí tiene el primer problema, ¿no? ¿Qué ha hecho Cristo? Lo primero que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue cambiarnos la naturaleza para que no pequemos más. Él nos la cambió, por eso Él nos declara santos. A los de Corinto tienen un montón de problemas, dice a los santos que están en Corinto. ¿Cierto que sí? Vea, aquí dice el capítulo 1, versículo en Efesios 1:1, aquí estamos al pie. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Debe ser santo y tiene que ser fiel a la santidad. Luego hablaremos de las tres posiciones de la salvación. Amén. Y de la santidad. Bueno, entonces ahora viene. Y él dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos da la gracia. ¿Cierto que sí? Y juntamente con Él nos opera espiritualmente una resurrección, o sea, nos resucitó y nos sentó con Cristo en lugares celestiales. Yo le explico esto rápido. Nos resucitó porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos, pero estábamos vivos físicamente. Espiritualmente estábamos muertos. Muertos es separados de Dios. Y ahora viene el Señor y nos reconcilia con el Padre.
Entonces empieza a fluir la vida de Dios en cada uno de nosotros. Amén. ¿Para qué lo hace el Señor? Aquí tiene usted la respuesta. Para mostrar en los siglos venideros, verso 7 del capítulo 2 de Efesios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La bondad es amor y misericordia en Cristo Jesús. Él va a mostrar en los siglos venideros. La palabra siglos son mundos. Puede tomarlo como épocas, diferentes épocas. Por ejemplo, hermano, los que nos han conocido a nosotros no tenemos necesidad de carta de recomendación. Nos encontramos con la gente. ¿Qué hubo, fulano? ¿Cómo estás? Tantos años sin verte. Me contaron que sos cristiano, aleluya, pandereto y todo eso. Sí, hermano, sí. Me contaron que sos predicador, que sos pastor. ¿Cómo te parece? ¿Quién iba a creer? Me decía aquí uno. Me decía, yo que te conozco, voz de pastor. Es que no puedo creerlo. Pues porque sos incrédulo. Por eso no lo puedes creer, porque es que el evangelio es locura para los que se pierden. Y cada rato pasaba por aquí me lo recalcaba. Y me miraba y hacía así. Ese gesto me dio incredulidad, ¿no? Entonces, ¿para qué lo hace? Para mostrar en diferentes épocas las abundantes riquezas de su misericordia, de su bondad, de su amor. Por ejemplo, dígame, el apóstol Pablo, usted lee la Biblia, el apóstol Pablo arrasaba la iglesia, participó en la muerte de Esteban y persiguió la iglesia, la arrasaba. Dice la tradición que enlazaba a los creyentes, los amarraba a la silla del caballo y los arrastraba, que prácticamente quedaban sin pie. Y viene el Señor a decirle a Pablo, dile que yo lo he escogido a él, le digo a Ananías, ve y pon la mano para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu. Mire, yo lo lleno de plomo para que sea lleno del Espíritu. Dile que yo lo he escogido, que instrumento escogido me es él para llevar mi evangelio a los gentiles, ante reyes y ante tu mismo pueblo. Amén. Entonces Pablo luego en Timoteo dice, doy gracias al que me llamó, al que me tuvo por fiel, colocándome en el ministerio. Habiendo yo sido injuriador, perseguidor y blasfemo, fui recibido a misericordia, porque Dios sabe que yo lo hice por ignorancia y la incredulidad. Vaya, dígale a un juez de la nación, no, yo soy inocente. Mire, le pasó a alguien, está varado en la carretera, pasa una camioneta, le pone la mano, le dice, me lleva por favor, señor, para ir a traer un repuesto. Se monta en la camioneta, con mucho gusto, señor, se le abre la puerta y se sube con su repuesto, y a los 2 kilómetros estaba la policía. Pararon, lo requisaron, pidieron documentos y revisaron la camioneta y iba llena de marihuana. ¿No le parece? Y de una vez todos. Y él dijo, mire la evidencia, va el carro, mire, va a estar en tal parte, por favor, me recogieron. El mismo tipo decía, sí, hombre, no tiene nada que ver, yo lo recogí porque estaba varado. Vayan de un juez diciendo que usted lo hizo por equivocación, que no fue su intención, que fue sin querer queriendo, a ver qué le dice. A ver si lo perdono. Esa es la diferencia que hay entre lo natural y lo espiritual. Por eso, de lo que este punto que vamos a hablar es que la sabiduría del mundo no es compatible con la sabiduría de Dios. Usted no puede convencer a nadie. Ahora, si tiene dinero para hacer un trance ahí y está acostumbrado a hacerlos, se puede salir. Pero porque hizo un trance, porque el otro es más corrupto que usted. Bueno, usted no, que el delincuente. ¿Cierto?
Es más corrupto el que le recibe, teniendo la autoridad para castigar. Entonces, el Señor, la obra que hace, lo primero que hace es que nos reconcilia con Dios. Y Dios sabe, pasa por alto nuestros antiguos pecados, pero manda que nos podamos arrepentirnos. Arrepentirnos es cambiar la mente, el enfoque que tenemos hacia las cosas. Amén. Y luego dice, para mostrar los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Yo me asombro, ¿vale? Yo digo, no, Señor, el Señor también, ¿cómo va a escoger a Pablo? Yo digo, hermano, ¿cómo va a escoger a Pablo? Pero ¿cómo va a escoger a Pablo, Señor? Y los mismos discípulos, Ananías le dijo, Señor, tú sabes cuánto daño nos ha hecho, cuánto daño le ha hecho a tu iglesia. Dijo, cállate, anda a orar por él. Ponerle la mano y punto, y se acabó. Esto no es asunto tuyo. Esto no es asunto del hombre. La misericordia, el amor de Dios no es asunto del hombre, es un asunto divino. Lo que usted recibió es algo porque Dios le plugo hacerlo, porque lo quiso hacer con usted. ¿Por qué no lo hizo con otro que es mejor persona? Porque Él es soberano. Él lo hace como quiere y como a Él le place. Amén. Ese es el mensaje, esa es parte del mensaje de la cruz. Dios es soberano. El sacrificio de Cristo es el único sacrificio que lo salva. Usted puede hacer miles de cosas, sacrificios para venir al culto, pero eso no lo salva, porque usted ya es salvo. Usted lo hace porque ama a Dios, porque es fiel, porque quiere aprender, porque quiere tener comunión con Dios a través de su cuerpo, pero el sacrificio lo hizo Cristo, el sacrificio perfecto. Amén. Ahora dice, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí viene el nuevo nacimiento. Somos hechura suya. Entonces Dios hizo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, capítulo 1. Y capítulo 2, viene Dios y toma del polvo de la tierra, del barro, pues, y forma allí al hombre. El hombre es hechura de las manos de Dios. La mujer también. Coge al hombre, le abre el costado y le saca un hueso y hace. Por eso nosotros tenemos que entender el nuevo nacimiento. Esto no es ser religioso, esto no es tener amistad con los cristianos, llamarle hermano a todo el mundo en todas las iglesias. No, esto es una experiencia personal, con una nueva vida. A mí Dios me hizo, yo estaba mal hecho, porque nos hizo a la imagen y semejanza de Dios, pero cuando nos recoge, la imagen y semejanza de Dios se perdió, se fracturó, se dañó, se descompuso. Amén. Entonces dijo Dios, este muchacho va a arreglarlo. Y como se hubiera cogido y me hubiera hecho con sus propias manos, él mismo. Somos hechura suya, eso quiere decir, como hizo en el Edén, como hizo allá en el capítulo 2, versículo 7, que lo formó el pueblo de la tierra, ahora viene en Cristo y me forma a mí espiritualmente, con su propia mano me moldea. ¿No lo crees? ¿Le doy un versículo? Yo sé que me va a pedir un versículo. Me gusta que me pida versículos. Yo no voy a tragar entero. Romanos capítulo 6. Verso 17. Escuche esto. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. La palabra forma, otras versiones lo traducen como molde. A ese morfos de doctrina, a esa forma, a ese molde de doctrina. Amén. Al cual fuisteis entregados.
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Entonces éramos esclavos del pecado y nos meten en un molde. ¿Cuál es el molde? Cristo. De doctrina, la enseñanza de Jesucristo. Y entonces me meten en ese molde y la doctrina me moldea a mí, me cambia, me forma. Sufro una metamorfosis, de morfo, viene la palabra metamorfosis, es la raíz de metamorfosis. Y entonces yo empiezo a cambiar todos mis hábitos, mis pensamientos, mis costumbres, mi manera de ser, de actuar. Ya no soy respondón, ya no soy pleitista, pero eso mientras me voy acomodando en el molde, ¿no? Hay gente que todavía no ha entrado en el molde. Son demasiado grandes. Amén. Entonces, primero que todo, nos cambia la naturaleza, nos reconcilia con el Señor. ¿Cierto que sí? Vamos al capítulo 2 de Efesios otra vez. Vamos a mirar cómo es la reconciliación. Vamos a leer aquí seguido. Verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea, gentiles es un pueblo diferente al pueblo de Israel, los demás pueblos que no son israelitas. Amén. Los gentiles en cuanto a la carne, o sea, naturalmente, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. O sea, los judíos nos llamaban incircuncisos a nosotros, o sea, hombres sin pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Alejados de la ciudadanía era que nosotros no podíamos compartir con los judíos su habitación, su hábitat. No podemos compartir nada. Era un pueblo especial, como lo dice la Biblia. No se podían juntar con extranjeros, no podían tener comunión con ellos, ni casarse, ni mezclarse, ni nada de eso. Entonces estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, que Dios le prometió a Abraham que iba a bendecir todas las familias de la tierra en su simiente. ¿Yo sabía eso? Yo no sabía. Yo lo vine a saber en el Evangelio. Aquí en el Evangelio me di cuenta que no hay purgatorio. Muchas cosas. Me di cuenta que un hombre no me puede perdonar los pecados. Esa es la sabiduría de Dios. Que me va a perdonar otro que es más pecador que yo. No me sirve, no me salva, el único mediador es Cristo. Pero sigamos aquí. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuál era el Dios suyo? Unos dicen el niño Jesús de Praga, otros el divino rostro, otros el Señor caído. No ha podido levantar me va a levantar a mí. Otros la Virgen del Agarradero. Otros que San Judas tan feo. Y así. ¿Sí o no? Estamos sin Dios. Esos no son dioses. La Biblia dice, no sean dioses aquellos que no hicieron los cielos y la tierra. No que hay un solo Dios, el creador de todo. ¿Sí o no? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, acuérdese que estábamos lejos porque un gentil no podía entrar al tabernáculo, se había quedado hacia afuera. Por eso le pusieron cortinas y cercaron todo con la puerta. Únicamente podían entrar los judíos, los israelitas. Estamos lejos. Y en el templo había un atrio para los gentiles y otro para las mujeres. Entonces estamos lejos de cualquier opción. Amén. Ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Dónde se derramó la sangre? Le digo, en la cruz. El evangelio de la cruz incluye la sangre de Cristo, la sangre del pacto. Porque Él es nuestra paz,
Él es nuestra paz. Yo ando ya confiado. No le debo nada a nadie. Plata, sí, pero que se espere. ¿Sí o no? Bueno, no le debo nada a nadie. No le debo nada a aquel que era enemigo mío. A Dios estaba enojadísimo conmigo, porque Él es el juez y yo era un delincuente espiritual, tenía boleto de captura del infierno. ¿Me está entendiendo? Ahora Él es nuestra paz. Escúchame bien. Que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Dijo, se acabó judíos y gentiles. Ahora se llama iglesia. El pueblo de Dios se llama iglesia. No son ni gentiles ni judíos. Se llama iglesia, cuerpo de Cristo. Derribando la pared intermedia de separación. Había una pared intermedia que separaba los atrios, el judío allá y el gentil acá. No se pueden juntar. Entonces, espiritualmente esa diferencia se derribó. Amén. Yo no veo para qué usted, siendo cristiano, redimido por la sangre de Cristo, se va a ir a poner una kipa y ponerse un manto judío y a ponerse una para ser mesiánico. Si es lo mismo, somos un solo pueblo. Amén. Es como usted siendo de la tierrita, ahora dice colgaron una peidilla allí, un sombrero aguadeño y un poncho paisa y empezó a hablar así pues. ¿Ah? No le vale de nada. ¿Sí o no? Aboliendo en su carne las enemistades con los judíos, las enemistades que teníamos con los judíos, ¿cuál era? Está hablando de que los dos pueblos hizo uno. Aboliendo en su carne las enemistades. Amén. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ordenanza. No puede unirse con los otros pueblos extranjeros. Prohibido. Lo coge la maldición. Entonces el Señor abolió eso. Y ahora judíos y gentiles, lo vemos en el Evangelio, lo vemos en el libro de Hechos, andando juntos. Andando abrazados. Amén. Pablo diciéndole a los corintios, hermanos, no quiero que ignoréis a la vida de nuestros padres en el desierto, y nos involucra como un solo pueblo. Amén. Aboliendo en su carne las enemistades. Que abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces había que guardar ciertos rituales que un gentil no podía. Por ejemplo, un gentil no podía expiar su pecado en el altar. Eso es exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero ahora ya podemos llegar delante de Dios y ya fuimos perdonados. ¿Cierto que sí? Ahora dice así. Para crear en sí de los dos pueblos, de los dos pueblos hizo uno, para crear de los dos un solo y nuevo, no dice pueblo, sino hombre, un solo y nuevo hombre. Usted y yo somos uno solo, porque usted es un miembro de un cuerpo al cual yo también pertenezco. Usted de la tierrita y yo de acá. Otro de abajo y el otro del occidente, el oriente, uno del Ecuador, otro del Perú, otro argentino, otro judío, miembro del cuerpo. ¿Cómo matan las enemistades? ¿Será que usted tiene un enemigo? Usted no, una persona. Usted no tiene enemigos. Porque cuando los caminos del hombre
son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Una persona tiene un enemigo y tiene un accidente, necesita que le pongan sangre, tiene una sangre bien rara, B negativo, ¿es rara no? O AB negativo, más complicado. Y el único que tiene esa sangre es el enemigo. ¿Ve? Y únicamente para poder que él entregue su sangre para salvar al otro, tiene que reconciliarse. Tiene que ir a alguien y decir, mire, ¿por qué no lo perdona? Mire la condición que está, mire la condición tan crítica que está. Si él no recibe la sangre, no lo pueden operar, no se va a salvar, va a colapsar. Perdónenlo, no es tanto el daño, fue sin querer queriendo, y en fin, hay un intermediario. Eso es lo que hace Cristo en la cruz del Calvario. Entonces crea de los dos pueblos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Entonces ya no tenemos problema, judíos y gentiles. Imagínense, hermano, a ver si podemos captar esto cuando sea lo último que yo diga esta noche, para parar aquí la enseñanza, del lenguaje de la cruz. La pregunta del millón, a ver si usted se deja ministrar. Si un judío que le decía que el gentil era un perro, usted encuentra en los salmos que dice, cuadrilla de perros me han rodeado, es cuadrilla de gentiles. En la ley decía, no recibirás como diezmo, como ofrenda, no traerás a la casa de Jehová el valor de un perro. O sea, un esclavo que vendieran, no puedan traer, no, yo vendí un esclavo gentil y aquí traigo la ofrenda para el Señor. No lo recibieron. Ni el valor de un perro, ni de una prostituta. Imagínense. Ahora, la pregunta del millón. Si entre ese pueblo judío no nos odiaban, pero era prohibido que nos acercáramos, que nos juntáramos. Dios nos reconcilió en un solo y nuevo hombre que se llama Jesucristo, que es la iglesia. ¿Por qué nosotros somos tan necios como creyentes que pertenecemos al mismo cuerpo y nos miramos mal, nos ofendemos tanto y somos tan orgullosos y tan llenos de compliques? Si ya el Señor lo hizo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos formó un solo y nuevo hombre, matando, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. De tal manera que si usted no está en el cuerpo, no puede ser reconciliado. No hay salvación especial para el hijo del pastor, para la esposa del pastor, para el evangelista, para el apóstol. No. La pregunta que yo hago, si Dios hizo eso con su sacrificio en la cruz, que era lo más difícil porque dice que la salvación, dice al judío primeramente y también al griego. ¿Cierto que sí? Cuando vino el Señor, les recuerdo un pasaje bíblico. Una mujer sirofenicia le rogaba que le sacara el demonio a su hija que estaba endemoniada. Le dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ni siquiera le contestó a ella, le contestó a los discípulos. Le da el pasaje y verá. Y le dicen despídela, Señor, ya mire que tanta bulla hace detrás de nosotros. Le dicen, no es correcto. Escuchen lo que dice la Biblia. No está bien, no es correcto coger el pan de los hijos y tirárselo a los perros. ¿Cómo así que usted tiene la comida para su hijo y la coge y se la quita al hijo y se la da al perro? El perro es el gentil. El pan es la liberación, es la bendición. El mismo Señor dijo,
no he sido enviado, o sea, él no ha sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso todo su ministerio lo hizo en Samaria, donde estaba Israel. Amén. Y entonces, ¿por qué si el Señor hizo la más difícil, por qué nosotros no captamos esas verdades espirituales? Decir, hermano, ¿por qué contestás así? No seas grotesco, no seas problemático, no seas complicado, por favor. Mira, ya estamos reconciliados en Cristo, ¿por qué tenemos que tener enemistad con otro? ¿Por qué no lo perdonas como Cristo nos perdonó? ¿Por qué no te humillas como Cristo se humilló? Nos humillamos como Cristo se humilló. Pero a veces, hermano, estas son verdades espirituales. Ese es el evangelio de la cruz. Estos son los beneficios de la cruz. Uno de tantos. Vamos a seguir hablando de eso. Verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, los judíos y gentiles. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, y así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, paisanos pues, de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos paisanos de Elías, de Moisés, de Noé, de Sansón, de David. Judío, no cristiano, reconciliado con el Señor. Ese es el ministerio de la reconciliación que nos fue dado. Amén. Que nosotros tenemos que ejercer un ministerio que es el de la reconciliación. Tenemos que reconciliarnos con los hermanos, los de aquí, los de más allá, los que están lejanos y los cercanos, los que están aquí y los que se han ido, todos. ¿Por qué nosotros somos tan complicados, hermano? Porque si hay un pueblo complicado, es el pueblo cristiano. A uno le tocan unos cañengos de consejería, hermano. A veces entre familia, cristianos, y no se hablan. A veces, hermano, se sientan junto al otro y se pelan las muelas. ¿Ah? Y la cruz. Entonces el sacrificio de Cristo no fue en vano. Por eso, bueno, yo le repito lo que dice el apóstol Pablo: no me envió Dios a predicar con se lo leo, pues. Espérese, porque ahora vi que se están riendo ahí de las expresiones mías. Mire, que dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 1:17 de Corintios. Entonces, mi hermano, todos tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Entonces, lo que nos une es el espíritu. La unidad espiritual empieza en la cruz del Calvario. ¿Por qué nos juntó? La unidad espiritual no es después de que yo me bautice, ni cuando tenga 10 años en la iglesia. Me tengo que ir a buscar la unidad espiritual metiéndonos todas las iglesias debajo de un mismo toldo, en un estadio. Todos los que hemos sido hechos, que somos hechura suya, hechura de sus manos, nos hizo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. A veces creemos que las buenas obras es evangelizar, es parte, pero ¿qué mejor obra que poder amar a nuestros semejantes? ¿Ah? Si el Señor murió por todos, aún
Dice la Biblia que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Los que no, aún a los enemigos hay que amarlos. ¿Cuánto más a un hermano que está con nosotros en la iglesia, que de pronto no entiende, que de pronto le falta pelo pa' moña, que de pronto le falta experiencia? Mis hermanos queridos, el Evangelio de la cruz, esto que le estoy hablando es lo que está en la Biblia, lo que hay que predicar, lo que hay que enseñar, lo que tenemos que seguir, lo que tenemos que atesorar, a lo que nos tenemos que sujetar. Para eso necesitamos una renovación espiritual en nuestra mente. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Señor, yo bendigo tu nombre santo, bendigo tu palabra. Te doy gracias por tu espíritu, Señor. Te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te doy gracias, Dios mío, porque solamente tú puedes enseñarnos, Dios mío, la rectitud. Y tú has hecho, Señor, has derribado la pared intermedia de separación entre gentiles y judíos. ¿Cuánto más nosotros tenemos que, Señor, derribar los argumentos de la mente, Señor, y las barreras que nosotros nos ponemos, Señor, muchas veces para servir, para trabajar, muchas veces para, Señor, tener una coalición con otras iglesias, con otros ministerios, Padre? Ayúdanos a entender, ministranos, Señor, obra de una forma sobrenatural en cada uno de nuestros corazones, cambiando, Dios mío, Señor, nuestra manera de vivir para que cambie nuestra manera de pensar, Señor. Pensamos de acuerdo a lo que vivimos. Necesitamos cambiar la mente, Señor, para poder tener la vida nueva, la vida que tú nos das. Y saber, Señor, que fuimos entregados a un molde de doctrina. Señor, ayúdanos, en el nombre de Jesucristo, a entender tu palabra y a ponerla por obra. Yo bendigo a mis hermanos, a cada uno, Señor, a los que están en las redes, a los que nos acompañan diariamente, Señor, y que participan de la doctrina. Ayúdanos, Señor, a caminar en esta dimensión del Evangelio de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Amén. Mañana, con la ayuda del Señor, 7 de la mañana. Domingo, ¿no? 9 de la mañana estamos aquí. Acuérdese que tenemos Santa Cena. Y por ahí a las 9:45 empezamos la transmisión. Dios le bendiga. Amén.